esta mañana vamos a hablar de José. Quiero compartirles que cuando el pastor me mandó mensaje para compartirme la cita bíblica y el tema del que en esta mañana vamos a hablar, la verdad yo me emocioné porque leí José y dije, wow, ¿cuántas cosas no podemos decir de José? Es uno de mis personajes favoritos, de los top 10 más chidos de la Biblia. Está David, Elías, Daniel y después está José. Pero no este José, yo estoy hablando del otro José, del José el Soñador, el de la túnica. Porque a menudo vemos a José como un personaje ya ni siquiera secundario, un personaje del que solo hablamos en Navidad y nada más por mencionarlo. Y es cierto que la Biblia no nos habla mucho de José, él solo aparece en la niñez de Jesús, a diferencia de María, que aparece en su crecimiento, en su desarrollo, mientras está en su ministerio y en su crucifixión. Ya podemos tomar asiento. Entonces María aparece a lo largo de toda la vida de Jesús, aquí en la tierra. La vemos en su ministerio, ya cuando está crucificado y hasta en su resurrección. Pero a José no, de José solo hablamos en la niñez de Jesús, sumándole al hecho de que José nunca dice nada. En la Biblia no se tiene registro de ni una sola palabra de José. En la tradición se le conoce como el Santo Silencioso, porque jamás se cita a José ni una sola vez. Pero, a pesar de esto, no quita el hecho de que José desempeñó un papel fundamental en la vida de nuestro Salvador. Yo creo que todos los que estamos aquí ya conocemos un poco de José, no el José el Soñador, José el carpintero. Entonces, ¿quién fue José? De manera muy sencilla vamos a decir una oración de solo 3 palabras referente a José. No sé qué quiero pensar. Por ejemplo, el papá de Jesús, o el descendiente de David. Ahí son 3. José el carpintero. Hombre de fe. Tribu de Judá. Ese está un poco más complicado. Esposo de María. Esposo de María. Papá de Jesús. Papá de Jesús. Bien. ¿Alguien más? José el obediente. Ok. Si yo tuviera que elegir 3 palabras para decir quién fue José, diría un hombre de verdad. Son 4, pero yo elegí las reglas. Pero yo elegí las reglas, entonces yo sí puedo decir 4. Entonces, la verdad es que no le damos el reconocimiento que amerita el papel que José desempeñó, un papel central en el desarrollo de los planes de Dios. Y es que no se trata de comparar, pero si midiéramos el peso del papel de José con el de María en la vida de Jesús, nos sorprenderíamos porque José ocupó un papel más decisivo que el de María. Pero nunca hablamos de José, todo siempre es de María. Yo creo porque José es el hombre y María la mamá. Y es que así somos como sociedad. La mamá ocupa un lugar muy especial en nuestro corazón, y más en el de los hombres. Yo ya le dije a mis papás que voy a construir arriba en la casa para no separarme de mi mamá. Ya cuando me case, pues allá arriba, porque ni loco me dejo de comer su comida. Y es que es tan sencillo como preguntar de las mamás que están aquí presentes, que levante la mano a quien no le mandaron un mensaje de felicitación por el Día de la Mamá. ¿A quién no? ¿A todas? Y ahora, de los pocos hombres que somos, que levante la mano a quien sí le mandaron un mensaje para felicitarlo el Día de los Hombres, o el Día del Hombre. ¿A quién sí? El Día del Hombre. Fue más cerca. No, del hombre. Uno de 10. Bueno, levante la mano, ¿quién sabe cuándo fue el Día del Hombre? ¿O cuándo es? ¿Cuándo es? 19 de noviembre. Y es que sí, la mamá es fundamental en la vida, pero el padre es decisivo. Porque en el hogar, ¿quién está a cargo de darle la educación a los hijos? El papá. Así que veamos la historia del hombre que fue el papá de Jesús. Un hombre que lucha entre hacer lo correcto, hacerlo fácil, lo que la gente quiere que haga y lo que Dios quiere que haga. En Mateo capítulo 1 leemos que José se encontraba desposado de María. En este periodo Josué estaba generando, estaba trabajando, estaba haciendo dinero para preparar la casa en donde él y María iban a vivir después de la boda. Una imagen muy bonita que luego Jesús usa
para enseñar su labor y anunciar su segunda venida en Juan capítulo 14, del 2 al 3, que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, José y María tenían un acuerdo contractual. Ya dijimos que estaban desposados, o sea, ellos no vivían juntos y no se conocían, pero ya estaban prometidos. Así que imaginemos por un momento la reacción que tuvo José cuando María, su prometida, llegó a su casa, seguramente nerviosa y con mucha pena, a decirle que estaba embarazada. José estaba seguro de que él no era el padre, porque no vivían juntos. Y al preguntarle a María, la explicación que ella le da es que fue Dios. La respuesta que le dio tampoco es que haya sido muy convincente. Y es que José no tenía la historia completa como nosotros la tenemos, ¿no? Él la estaba viviendo. Entonces su prometida llega y le dice: estoy embarazada. Y es que cuando estamos en una relación, nosotros siempre tendemos a pensar lo peor. Cuando nuestra novia está mandando mensajes con otro, es la peor traición. Pero esto era más que unos simples mensajes, porque estaba embarazada. Si bien, bueno, entonces podemos pensar cómo es que se sintió José en ese momento. Pero no sé, porque José nunca habla. Entonces, si bien José podía hacer uso de su derecho y humillar públicamente a María, se convocaba a todo el pueblo para castigarla porque lo engañó. Porque eso era lo que decretaba la ley. Se disolvía el vínculo y el hombre quedaba libre del compromiso que había hecho. Ese era el procedimiento, era lo tradicional, lo fácil. Sin embargo, en Mateo se menciona que José era un hombre justo. Pero más allá de que él era un hombre recto, él amaba a María. Entonces él no quiso seguir este procedimiento y no quería denunciar lo ocurrido y que mataran a su prometida, porque era la mujer que él amaba. Así que él empieza a considerar todas sus opciones. Tenía la opción 1, denunciarla y él quedar libre, echarle toda la culpa a María y terminar como inocente. Él podía hacer eso, pero él no quería. Así que con misericordia, él prefirió que la gente pensara que él era el sinvergüenza y no María. Entonces decide dejarla secretamente. Ay, gracias. José estaba dispuesto a perder su honor, el respeto que tenía frente a la sociedad, porque al hacer esto, él estaba diciendo: sí, yo la embaracé y no tengo la capacidad de reconocerla a ella, y ella se volvería la víctima y el cobarde, porque en todo caso sería un abuso. Veámosla así: José, un hombre común, como tú y como yo. No José el santo silencioso, José el carpintero, que ya había hecho planes, tenía un trabajo estable, estaba contento y seguramente muy emocionado porque ya se iba a casar. Ya tenía una vida por delante y estaba con el corazón destrozado, pensando en cómo iba a renunciar a su trabajo, a sus amigos, a su familia y a todo lo que tenía para salvar a una mujer que lo había traicionado. En ese momento, José seguramente estaba triste y enojado, pero en ese mar de emociones prevaleció su justicia. Vemos que José era manso, pacificador, misericordioso, limpio de corazón, y solo con esto ya mostraba 4 de las 9 bienaventuranzas que Jesús enseñaría 32 años después, que leemos en Mateo capítulo 5, del 3 al 12. No sé si 9 personas se quieran poner de pie para leer cada uno una bienaventuranza. ¿Mateo qué? Mateo capítulo 5, del versículo del 3 al 12. Ya tenemos aún participante. Mateo 5, versículo 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 9. 8, falta 1. 9, ok. Si quiere, usted empieza. ¿Usted, mamá? 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución
persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ya? Ah, ok. Entonces, dice, termina, regocijaos y alegraos, porque esta es vuestra recompensa en los cielos, que es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que José decide dejarla secretamente, y la gente pensará que él fue el que tuvo la culpa. Esa era la opción que José creía correcta. La más fácil, como ya vimos, era acusarla con todos. Pero veámoslo más allá. En los planos de Dios, dejar a María implicaba que sí, el niño nacería porque María no hubiera sido castigada, pero Jesús crecería sin un hogar, solamente con su madre, pero sin un padre, una figura que en estos tiempos cada vez se le va restando menos y menos importancia. Pero en la Biblia vemos lo importante que es el papá. Por ello, esa noche José se durmió pensando en cómo lo iba a hacer, pero el Señor envió un ángel a José en sueños para decirle: José, hijo de David, no tengas miedo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Podemos leer todos Mateo 1:24, que dice: José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a mujer. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos siempre esta lucha. ¿En qué camino tomar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque debería velar por mis propios intereses, o hacer lo que quiere mi familia, mis amigos, o hacer lo que Dios quiere. Porque, ¿sabes? Me pregunto cuánto de nosotros podemos decir honestamente que no nos importa lo que piensen de nosotros. Porque muchos lo podemos decir por decir, pero honestamente sí nos importa lo que la gente piense, lo que nuestros seres queridos piensen. Personas que sí, tal vez nos apoyan dándonos consejos, pero su opinión, la reacción que ellos tienen a nuestras acciones, sí influye mucho en nuestra toma de decisiones. Porque la Biblia está llena de ejemplos, de historias de hombres que sin saber qué iba a ocurrir, obedecieron, con historias que yo creo que ya todos conocemos, como la de Noé, quien al ser advertido sobre cosas aún no vistas, con temor construyó un arca para salvar a su familia. Abraham, al ser llamado a dejar su hogar y a su familia, obedeció y fue, aunque no sabía a dónde lo enviaba Dios. José, ahora sí de la tónica, que fue fiel a pesar del odio de sus hermanos y las tentaciones de este mundo. Los padres de Moisés, que lo arriesgaron todo, desobedeciendo al faraón solo para proteger a su hijo. O el mismo Moisés, quien eligió combatir la opresión del pueblo de Dios en lugar de disfrutar los placeres y todos los lujos que él podía tener en Egipto. Y así podemos todo el día seguir hablando de estos personajes como Rahab, Gedeón, Sansón, David, Samuel y todos los profetas, que cada uno vivió una vida resistiendo y tratando de obedecer a Dios. Y es que la verdad es que se necesita valentía para obedecer a Dios. Tienes que estar dispuesto a decir: no me importa lo que piensen los demás o el camino que yo crea más fácil. Lo único que me importa es lo que Dios quiere para mi vida. Pablo lo escribe muy bien en Gálatas capítulo 1, versículo 10, donde dice: pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sí, José fue el padre de Jesús. José amó a Jesús de una manera muy diferente a la de todos nosotros, porque sí lo amó como su Salvador, pero también lo amó como su hijo, y le demostró el amor terrenal de un padre. Lo cuidó, lo vistió, y como cualquier padre le enseñó muchas cosas prácticas de la vida, como rasurarse o jugar con la pelota. No sé si ahí existía el fútbol todavía. José fue un hombre clave para Jesús, para que Jesús pudiera tener un hogar. Fue un hombre clave para salvarle la vida, y eso en más de una ocasión, porque esta no es la única vez. Recordemos que después de que Jesús naciera, un ángel del Señor se le apareció otra vez a José en un sueño para advertirle. En Mateo capítulo 2 al 13, leemos que después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y nuevamente José obedece, porque en el siguiente versículo dice: y despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Sin discutir, no pidió explicaciones,
No cuestionó, simplemente obedeció. Él no pensó, es que ni siquiera es mi hijo. Yo aquí tengo mi vida. Ya recibí a mi esposa, pero... Y aparte, otra vez, en la segunda ocasión ocurre tiempo después, cuando Herodes muere, donde una vez más, en sueños, Dios se comunica con José para mostrarle el momento seguro para regresar, donde dice en Mateo 19 al 20, capítulo 2, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño, a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y José no dijo, es que ya tengo mi vida hecha aquí en Egipto, y otra vez regresar y empezar de cero. No, él tomó al niño y rápidamente regresó, sin saber la importancia que tenían estas acciones para la historia de toda la humanidad. Y es que fue un hombre clave para permitir el desarrollo espiritual de nuestro Salvador, como su papá. Vemos que la paternidad no es hacer ruido, no es buscar reconocimiento, es estar atento a lo que Dios dice para cuidar, guiar y proteger el hogar que Él nos ha confiado. Y entonces, de esta manera, José ocupa una centralidad mayor, y todo eso sin hablar. Pero entonces, ¿cuál es la clave de José? Ya lo dijimos muchas veces en el transcurso. Escuchar, te la digo en una sola palabra, obedecer. La obediencia. Eso fue todo lo que José hizo, obedecer. Porque Dios no nos pide que seamos grandes oradores o líderes natos con presencia, que a donde quiera que vayamos todos nos escuchen, o tipos súper carismáticos que le caes bien a todo el mundo. No, Dios solo te pide una cosa, obedecer. Obedecer sin necesitar saber a dónde vas, qué es lo que va a pasar después. Porque Dios no te da explicaciones o el plan completo, todo el itinerario. Dios no le explicó a José, porque solo le dijo, levántate y recíbela. Levántate y huye. Levántate y actúa. Eso es lo que Dios nos pide, obedecer y actuar. Y sí, nosotros podríamos decir, es que para José fue muy fácil. Bueno, fue muy fácil porque Dios le envió el ángel, lo vio cara a cara en un sueño y le dijo qué es lo que tenía que hacer. Pero a nosotros, levante la mano, ¿quién ha visto un ángel? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios nos pide que hagamos? Y es que la respuesta está aquí, en la Biblia. Y es que el Señor nos da la iluminación, que nos abre la mente y nos abre el entendimiento para que podamos comprender la Escritura y saber qué es lo que tenemos que hacer. Esa es la importancia de leer la Biblia y reflexionar en lo que estamos leyendo, porque la palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros y no subestimemos este mensaje ni su poder. Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan perfectamente, donde vemos a Dios obrando en diversos ejemplos. Toda la Biblia completa tiene un mensaje de amor y ese mensaje se llama Jesucristo. Pero también nos dice cómo es que tenemos que vivir. Porque la palabra de Dios no tiene errores, es infalible, es verdadera, no tiene ni una sola mentira. La palabra de Dios son palabras de vida. A veces solo decimos, sí, la palabra tiene varias historias muy padres y nos habla de Jesús, pero hay que ver la Biblia como lo que es, aceptarla como tal, creerla como tal y obedecerla como tal. Aunque este mundo nos tache de ignorantes por guiar nuestra vida por un libro que lo escribieron hombres, este libro tiene la verdad. Si la Biblia dice que es verde, es verde. Aunque el mundo diga que es azul y en ocasiones tú pienses y lo veas como azul, es verde. Y así podemos tomar la decisión entre hacer lo que nosotros creemos correcto, lo que es más fácil para nosotros, lo que la gente quiera que hagamos y lo que Dios nos manda a hacer. La última vez que se menciona a José es cuando Jesús tenía 12 años. En ese episodio que todos conocemos, cuando Jesús se quedó en el templo, en Lucas capítulo 2, versículo 48, es la última vez que se habla de José. Y José sigue sin hablar. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Por ello, se piensa que José murió antes de que Jesús empezara su ministerio. No sabemos, pero lo que sabemos es que José fue un hombre clave para que Jesús, nuestro Salvador, desempeñara su ministerio. Si bien no se hace mucho énfasis en la Biblia de José, tenemos suficiente información para hablar mucho de él. Un hombre justo, un hombre valiente,
y un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios. Sin duda, el hombre que iba a ser el padre de Jesús tenía que ser un hombre muy especial, un hombre de verdad. Y es que, ya para terminar, Dios quiere hacer maravillas con tu vida y con la mía. Y de esta manera, con valentía y obediencia, debemos de enfrentar el año que viene para ver cosas grandes en nuestra vida y en nuestra familia, sin pedir explicaciones, sin pedir todo el horario o todos los pasos que tenemos que seguir. Solo ser valientes, actuar y obedecer. Muchas gracias.